Muy buenas tardes, amigas y amigos de todo Puerto Rico y la región sureste que nos escuchan en este su programa Magazine Cultural por el 106.5 FM de Radio Caribe, W293DE, Caribe 106.5 FM. Hoy es viernes 6 de enero de 2023, el primer viernes del año, y se celebra en el día de hoy la tradicional fiesta a los Reyes Magos, de la cual deseamos que todos hayan pasado un día maravilloso, un día extraordinario, en unión a toda su familia. Bueno, en el día de hoy, viernes, vamos a estar pasando o redifundiendo dos interesantes programas que tuviéramos en el pasado, uno de ellos en el pasado mes de agosto de 2022 y el otro en el mes de noviembre. En la primera parte del programa vamos a estar redifundiendo el programa que tuviéramos con el doctor Francisco Moscoso, quien nos habló sobre los 500 años de la fundación de San Juan, esa historia interesantísima de la fundación de la ciudad capital de San Juan en el 1522, hace ya 500 años, que se conmemora en este año también, continuando, ¿verdad?, 2023, esos 500 años de fundación de la ciudad de San Juan. También a segunda hora vamos a estar redifundiendo el programa que tuviéramos con el arqueólogo Miguel Rodríguez López. Miguel Rodríguez López, ex rector del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, a quien se le dedicó la Semana de la Puertorriqueñidad en el pasado mes de noviembre. Con él, en aquella ocasión, hablamos sobre la arqueología en Puerto Rico, los distintos aspectos, ¿verdad?, relacionados con el tema de la arqueología y sobre temas también de la cultura puertorriqueña en general. Así que, mis amigos, espero que disfruten ambas entrevistas que tuviéramos aquí en el mes de agosto y noviembre. Primeramente con el doctor Francisco Moscoso y la segunda parte del programa con el arqueólogo Miguel Rodríguez López. Pues, Pancho, te hemos invitado en la tarde de hoy porque estamos celebrando, ¿verdad?, en este año 2022, los 500 años del traslado de la villa de Caparra a la isleta de San Juan. Y tú has hecho una gran aportación a la historiografía nuestra sobre el tema de la fundación de San Juan en 1522. Y obviamente la tradición histórica, lo mencionábamos ahorita fuera del aire, la tradición histórica siempre nos ha dicho desde tiempos inmemoriales que el traslado hacia la isleta de San Juan se dio en el año 1521. Pero ahora tú has demostrado en el libro y has demostrado con las investigaciones, utilizando obviamente lo que es la materia prima de la historia, la documentación como fuentes primarias, has demostrado que la realidad es que no fue en 1521, sino que fue en el año 1522 que se da finalmente ese traslado de la capital a la isleta de San Juan. Quisiera que nos hablara un poco sobre ese trasfondo histórico, cómo tú llegas a esas conclusiones en el libro. Y vamos a ir por estos periodos, ¿verdad?, en esos años desde Caparra hasta la isleta. Pancho, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, todos fuimos guiados hacia la conmemoración en 1521 por uno de nuestros historiadores pioneros, Salvador Brau, sin duda muy importante, con grandes contribuciones a la historiografía de Puerto Rico. Claro. Y al decir pionero, pues quiero decir que no era un historiador profesional, igual que José Julián Acosta y Cayetano Colitoste, que serían los otros dos primeros referentes del siglo XIX, claro, comienzo del XX, ¿verdad? Serían más bien historiadores aficionados.
Aficionado, sí, porque, bueno, Salvador Bravo era un cajero de la tesorería de San Juan como Correcto. oficio principal, ¿no? Pero se interesó mucho por la historia, incluso en la década final de la dominación española, estuvo 2 años en el Archivo General de Indias en Sevilla, investigando. Yo creo que fue quizás el primer puertorriqueño que estuvo allí Sí. investigando, pero no tenía la destreza ni la disciplina, ¿verdad?, que nosotros en el campo de historia fomentamos. Y en algún texto original de 1904, que es Historia de Puerto Rico, quizás el primer texto de historia por un puertorriqueño, Ujú. pues él escribió que para 1521 se había completado el traslado de la villa de Caparra a la isleta de San Juan. Pues, y todos seguimos pensando eso, ¿verdad? Durante todo el siglo XX hasta comienzos de recientemente, hasta este siglo. Sí. Sin embargo, examinando diversas fuentes primarias y el contextualizando mejor, ¿verdad?, todos los antecedentes y los procesos que se dieron, me di cuenta, incluso al final del libro presentamos una prueba directa de un oficial del gobierno municipal y del gobierno real español en Puerto Rico, afirmando que fue en el 1522. Y él estaba allí, nosotros no, así que él fue el que lo dijo. Claro. Baltasar de Castro se llamaba. Pero antes de eso, preguntaste sobre los antecedentes. Pues eh, entre 1508 y 1509 se dio el inicio formal de la conquista de Puerto Rico bajo el capitán Ponce de León. Finalmente seleccionaron el área de Caparra, al interior, al sur de Cataño hoy, para establecer allí la primera villa importante y capital colonial, probablemente en los primeros meses de 1509. Y siguió siendo la capital hasta que se completó todo el proceso de traslado en 1522. Ahora bien, desde que se ubicaron allí, los vecinos empezaron a manifestar descontento básicamente por tres razones. Por un lado, Caparra estaba muy vulnerable a la resistencia de los ataques de los indios taínos. En el 1511 estalló la rebelión taína. Hay documentado por lo menos 3 ataques a la villa de Caparra, incluyendo incendiando como 30 casas. En ese momento también la casa del primer obispo, don Alonso Manso, Mm. con toda su biblioteca, pues eso fue quemado. No tenía buenas defensas militares. Lo único que estaba más seguro allí era la casa fuerte de piedra, justamente donde habitaba Ponce de León y Eh, donde tenían la Pancho, fundición de oro. repasando un poquito, ¿cuándo fue ese ataque? ¿En qué año? Bueno, en 1511 11. sabemos cuando hubo Es la la rebelión. rebelión general, hubo un Claro. primer asalto y hay otros que se prolongan hasta 1513, o sea, Ujú. los siguientes 2 años, porque la rebelión taína en realidad duró varios años en distintas regiones de Puerto Rico, incluyendo levantamientos en Guayama, Sí, en Aguao, ¿verdad?, Humacao en el 1515. Así sí, que la cosa fue más prolongada de lo que nos han dicho usualmente. sí. Okay, entonces la otra razón era que lo que ellos llamaban el Puerto Rico realmente era la bahía de San Juan, porque cuando la exploraron se dieron cuenta que había buenas posibilidades de minería del oro y por eso le llamaron Rico, porque a la isla Colón en su segundo viaje, como se sabe, le había puesto isla de San Juan Bautista Ujú. a lo que era el Puerto Rico nativo que se llama Boriquén. De hecho, hay documentos que hablan de San Juan de Boriquén hasta la década de 1520, todavía salvando un poco el nombre taíno. Nombre original, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que el puerto para llegar a la villa de Caparra era lo que es hoy el puerto de Cataño, ¿verdad? Ujú. Y eso es por tierra. No había ninguna autopista ni caminos como los conocemos ahora. Eso era pedregal, era caminos rústicos, Claro. difíciles de llegar. Y por otro lado, todo lo que llegaba de España y se descargaba allí, pues no se llevaba de gratis a la villa de Caparra y a las zonas de las haciendas, a las zonas de minería, por todo había que pagar. Entonces habían altos costos de transporte de toda la mercancía, de todo el equipaje que trajeran los españoles, Ujú. y eso era tremendo problema. Y el tercer factor, para mí,
de los más decisivos, fue el factor mercantil. A pesar de que en una investigación que hicieron y le preguntaron a los vecinos en 1519, se llama La información del licenciado Rodrigo de Figueroa, Rodrigo Figueroa. todos empezaron a hablar, ¿verdad?, del factor del clima, de malsano que había allí, los mosquitos, que los niños se afectaban y morían chiquitos un montón. Eso tiene alguna realidad, pero no era el factor de peso. Lo más importante era el factor mercantil, que estaban interesados en ubicar la capital en un lugar que se viera desde la costa, donde fuera más seguro militarmente y donde pudieran construir astilleros con buen puerto y muelle, ¿verdad? Que no era otra cosa que la isleta de San Juan. Así que el bolsillo económico era el que estaba pesando mucho, y los intereses mercantiles para transformar la villa de Caparra en lo que eran muchas ciudades puertos de Europa, que eran lo que llamamos burgos mercantiles, ¿no? Ciudades puertos de gran desarrollo comercial. Que de hecho, eso es lo que estaban buscando. Sí, de hecho, eso se desarrolla, esos burgos puertos se desarrollan en la Edad Media, más bien, que entonces, ¿verdad? Se va diversificando esa economía. Exacto. En cuanto a la postura de Juan Ponce de León, Pancho, ¿cuál fue la postura de Juan Ponce de León en cuanto a estos reclamos que comenzaron a hacer los vecinos? Como tú muy bien mencionas, el caso del licenciado Rodrigo de Figueroa, que fue enviado por la corona, y también el caso de los frailes Jerónimos. Juan Ponce, ¿cuál fue la postura de Juan Ponce? Bueno, primero, los frailes Jerónimos, vamos a explicar que fueron comisionados como gobernadores generales, fueron 3 sacerdotes de la Orden de San Jerónimo, en el contexto en que en enero de 1516 había fallecido el rey Fernando el Católico. Hubo un vacío de poder de 2 años, quedó un cardenal, Francisco Jiménez de Cinero, como regente, y en las Antillas, especialmente en Santo Domingo, pues había mucho malestar y oposición de vecinos contra don Diego Colón, el hijo de Cristóbal Colón, que había sido nombrado gobernador general, que de hecho se tuvo que regresar a España a buscar respaldo del rey. Y como había esta crisis política, enviaron a estos frailes. Y ellos, de hecho, salieron en diciembre de 1516, en 1517, hicieron escala en Puerto Rico, recogieron impresiones del descontento que había entre los vecinos, y más o menos ya tenían identificado que la isleta de San Juan sería el destino ideal, ¿verdad?, de la capital. Ahora, en el 1519, ya los mismos frailes jerónimos habían autorizado la mudanza previo a que se construyeran unos caminos, o pasos, como ellos le llamaban, y unos puentes para acceder a la isleta. Eso coincidió en el verano de 1519 con la llegada del licenciado Figueroa, que hizo una investigación entre los vecinos principales, y entre ellos pues interrogaron a Juan Ponce de León. Todos estaban conformes y a favor de la mudanza de la isleta, excepto uno, Juan Ponce de León. Bueno, porque él era el más protegido. Él tenía sus intereses, incluso haciendas agropecuarias establecidas, estaba lo más bien establecido en la casa fuerte, ¿verdad?, de lo que quedan hoy unas ruinas y un pequeño museíto de recordatorio. Y él no se quería mudar, ¿verdad? Era el único. Pero prevaleció, ¿verdad?, el interés mercantil de la mayoría de los vecinos y el interés del gobierno, ¿verdad? Así que por eso se comenzó el proceso de construcción de los caminos y los puentes, que no son otros que lo que llamamos hoy el puente de Martín Peña, ¿verdad?, por ese lugar, conectando con ese territorio de lo que es hoy Barrio Obrero, Santurce, Miramar. Entonces allá construyeron también otro puente, eventualmente se llamó el puente de San Antonio, que era el que conectaba directamente con la isleta. Eso ocurrió entre 1519 y 1520. Y 1520. Oye, en ese sentido, claro está una de las cosas o de los requisitos que había establecido la corona
para ese momento es que las ciudades contaran con un paso, ¿verdad? Un puente, si fuese Sí, en este caso, ¿verdad? Para conectar de un lugar a otro y pasar algún tipo de cuerpo de agua, lo que fuera. Pero también algo bien importante e interesante en ese sentido es el hecho de que eh, pedían como uno de los requisitos fundamentales, pedían que tuviese el lugar un abastecimiento de agua. sí. San Juan, la isleta de San Juan para ese momento, de acuerdo a la investigación que pudiste hacer, tenía esa, esa fuente de agua para el abastecimiento de los futuros pobladores. No tenía lo mejor, pero y sí, en ese mismo 1519, incluso el licenciado Figueroa se trasladó a la isleta Ajá. y habían unos individuos que llamaban poceros, ¿verdad? Oye, Que sí, bien hincaban y interesante. buscaban pozos de agua y encontraron algunos lugares y para ellos pues eso era suficiente prueba de que podrían abastecer a San Juan con el agua y además decían que se podía traer de una fuente que habían al comienzo de la isleta y al otro lado llevar agua, lo cual sería más costoso y difícil, pero San Juan siempre ha tenido problemas de suministro de agua hasta hoy, ¿no? ¿Mm? Hay toda una historia del acueducto de San Juan, ¿verdad? Del profesor Aníbal Sepúlveda, bien Sepúlveda, interesante claro, sobre todo eso. sí. Pero para ellos pues fue suficiente para darle paso, ¿verdad? Luz verde a que hicieran el traslado. Pancho, en términos de la organización que tenía San Juan hasta en ese momento, ¿verdad? O Caparra, mejor dicho. Sí, Y algo bien interesante que tú mencionas en el libro y que a mí me llama la atención poderosamente es el régimen municipal. O sea, Caparra no era solamente la figura de Juan Ponce de León como gobernador. Caparra tenía una junta de municipal, un consejo municipal constituido, ¿correcto? sí. Sí, había Háblanos un dos poquito sobre estructuras eso. políticas básicas, el gobierno real, como le llamaban, que tenía el gobernador, Ujú. el tesorero, un contador, y uno que llamaban factor, que era como Factor, el agente comercial de la corona, correcto. y sus oficiales subalternos, ¿no? Pero paralelo, como tú señalas, Alexis, había lo que llamaban el cabildo, que no es otra cosa que lo que llamamos ahora el ayuntamiento municipal, Ajá, ¿verdad? Con un combinado de unos funcionarios que llamaban regidores, los ¿verdad? De regidores, regir, de dirigir, sí. esos eran nombrados por el rey, y siempre elegían desde el siglo XVI, de hecho, hasta el siglo XVIII, dos alcaldes para dividirse las funciones y a veces para velarse uno al otro. Es lo que hacían. Así es que eso sucedía todos los primeros de enero. Había una elección en donde los vecinos tenían derecho de nominar candidatos, pero quien los escogían era el grupo de los regidores. De los En eso regidores. consistieron las elecciones durante esos 3 siglos, ¿no? Hasta el Y, 18. y obviamente los regidores eran los contribuyentes más importantes de la ciudad. A veces eran también oficiales del gobierno, también Claro. tenían las dos funciones y eran, sí, de los ricos, de los más O favorecidos sea que por la ahí corona. había un conflicto de intereses extraordinario. Es lo que llamamos, ¿verdad? En la historiografía una oligarquía, Una ¿verdad? El oligarquía gobierno de unos pocos. de unos pocos. Oye, Pancho, se traslada la ciudad desde Caparra hasta la isleta, ¿verdad? Para 1522 y obviamente en la isleta de San Juan comienza a forjarse una sociedad, ¿verdad? Sí, Alrededor en el montículo de la montañita, en la montaña que está allí en la isleta de San Juan. La isleta de San Juan es una isleta que tiene una vista envidiable al Océano Atlántico, a la propia bahía de la ciudad. Eh, en esa vida institucional de gobierno, ¿cuáles fueron las primeras instituciones que se establecen en la zona de la isleta? bueno, sí.
Eh, si me permite, vamos a hablar un poco de la estructura socioeconómica Claro, del contexto, ¿verdad? Del traslado, claro que sí. que es la primera fase de la colonización, la minería del oro. O sea, tenemos que tener presente que toda la actividad principal económica en Villa de la Caparra y luego se traslada también a las fundiciones en San Juan, en la isleta, es la minería del oro. Ese era el objetivo, sacar oro. Sacar oro. Y para eso contaban con dos fuerzas de trabajo. La principal durante esa década, hasta los 1520, fue los propios indios taínos, que estaban sometidos a dos tipos de regímenes laborales. Lo que llamaron la encomienda, porque la corona declaró que los indios eran vasallos libres, Ujú, súbditos, igual que los campesinos en España, por ejemplo, claro. y eso para diferenciarlo de los esclavos, pero de todas maneras eran indios explotados y sometidos, ¿no? Solo que usaban la estructura de los caciques para diligenciarla y repartir, usaban la palabra también repartimiento, repartir porciones de indios entre los favorecidos que recibían 50, 60, 75 indios uno y el otro para las actividades mineras o también para la agricultura. Y los indios rebeldes eran castigados con la esclavitud, tanto taínos como la política que hicieron con los indios caribes de las Antillas Menores, que Ujú, consideraban salvajes, comedores de gente humana, entonces le llamaron caníbales también. ajá. Pues eso lo sometieron a la esclavitud. Durante esa primera década, poco a poco fueron introduciendo esclavos negros, eh, algunos que ya eran oriundos de España, y poco a poco empezaron a traer también de África Occidental. O sea que ese combinado de fuerza de trabajo. De hecho, los primeros caminos y puentes los hicieron con unos contingentes de indios taínos, los tenemos documentados, ¿no? Que participaron en eso. Y probablemente también en las primeras construcciones de San Juan. Estamos llegando a lo que tú querías. Pero por otro lado, justamente coincide en el 1518 hasta el 22-23, que hay un nuevo gobierno en España, o sea, hereda el poder finalmente un nieto de los reyes católicos, como Carlos I de Castilla, Ajá. era nacido y oriundo de Flandes, de lo que es hoy Bélgica, Bélgica. ni español hablaba, ¿no? Ujú. Nació en el año 1500, entonces a los 18 años hereda La el corona de reino de España. España, y en el 1519 él era también nieto de Maximiliano de Austria, que era el emperador de la cristiandad, entonces lo eligen a él también como el emperador y ahí se convierte en Carlos V el emperador. Mire, con todo ese poder, este joven, ¿no? Ahora de 19 años. Ujú. Y entre sus consejeros favoritos había uno que se llama Lorenzo de Gorrebot, que estaba interesado en entrar en el tráfico de esclavos de África, Ujú. y él le dio una concesión en el 1518, que se efectuó al año siguiente, de transportar 4.000 gentes esclavizados de África hacia las Antillas. Quiere decir que tanto la española como Puerto Rico van a ser las primeras colonias que van a recibir el impacto del tráfico de esclavos De en esclavo. toda América. Empieza por aquí, en las Antillas, ¿no? Ok. Y justamente entre 1519 y hasta el 23, en el libro lo documentamos, hay la evidencia de los primeros contingentes, en números redondos llegan como unos 800 esclavos, y esa va a ser, de hecho, la base laboral, la fuerza laboral no reconocida hasta ahora, ¿verdad? No hay ni una calle ni un monumento en el viejo San Juan que reconozca el trabajo que hicieron los esclavos negros levantando lo que fue el inicio del viejo San Qué Juan. interesante. Y entre los edificios y las instituciones, pues están la Casa de Contratación, que era la instalación económica de la Corona de España, la instalación de gobierno, Casa de Cabildo de San Juan, la fundición de oro, ¿verdad? Importante, pero también paralelo a eso, la Iglesia Católica había primero establecido, pues, en una forma rústica en Caparra, la primera iglesia bajo el obispo Almanzo, y luego en la isleta, pues, construyeron inicialmente una iglesia de madera y paja y techo de tejas,
Pero entonces también a partir del 1522-23 empieza a construirse lo que viene a ser la Catedral de San Juan. Así que tienes ahí la combinación de instituciones políticas y religiosas más importantes. Estaban todas combinadas ahí dentro de en ese enfoque. Sí. Muy bien. Así es. Bueno, recoges un asunto que tiene que ver con el juez, con el juicio de residencia del gobernador Sancho Velázquez. ¿Qué pasó aquí con este gobernador? Este fue un fiscal de la audiencia o corte de Santo Domingo que enviaron en 1512 a investigar a Ponce de León por supuesta incumplimiento con un contrato con la corona, lo cual luego se probó que no era realidad, pero le impuso una multa. Entonces se quedó en el 1512 como gobernador de Puerto Rico hasta el 1520, realmente, todos esos años, hasta el 1521. Y el gobierno de España tenía una costumbre, en parte muy buena, de cuando los gobernantes terminaban sus mandatos o los destituían, les practicaban juicios de residencia. De la residencia porque tenían que residir allí un mes, 2 meses, lo que durara el análisis de su desempeño como gobernador. Correcto. En el caso de él, fue acusado, de hecho, fue uno de los gobernadores más notoriamente corruptos de aquella época. Por ejemplo, cobraba en el repartimiento de indios a los vecinos unas porciones de oro para enriquecerse a cambio de que él les repartiera indios, entre otras cosas. Finalmente el gobierno español decidió destituirlo. De hecho, el obispo Manso, quien fue castigado por él económicamente en muchas ocasiones, la emprendió contra este gobernador y lo metió preso en la cárcel de la Inquisición, porque Manso era también el primer inquisidor de Indias nombrado. Así que, y como un mes, en circunstancias que para mí siguen siendo misteriosas, murió en la cárcel de la Inquisición en San Juan. Así que en ese contexto fue que vinieron unos gobernadores interinos. Alonso de la Gama fue uno, e incluso coincidió con el año de la fundación, en 1522, hasta el propio obispo lo nombraron gobernador interino de Puerto Rico, sí. Cuando eso está sucediendo. Oye, así Pancho, que eso fue lo que sucedió. Pancho, ahí hay un tema que yo considero, ¿verdad?, que es interesante. En esas investigaciones que realizó el licenciado Figueroa, y que realizó también los monjes frailes, ¿verdad? Los frailes jerónimos. Sí. ¿Cuál fue la postura de la iglesia en torno al traslado de Caparra a Aresleta? Bueno, la iglesia estaba a favor, ¿verdad? Porque la iglesia también fue víctima de los asaltos indígenas. Y como mencioné en los incendios de Caparra, pues la propia iglesia era muy vulnerable. Así que también necesitaba de un lugar más seguro y de una construcción de unos edificios más fuertes, ¿verdad? Como van a ser pues, las iglesias. Debemos mencionar también que se habían establecido el convento de los dominicos, de los frailes dominicos en Puerto Rico. Y una de las estructuras importantes fue, de hecho, el convento e iglesia, lo que es hoy la iglesia San José, ¿no? En la altura de San Juan, del viejo San Juan. Así que ellos estaban muy complacidos de que eso fuera así también. Desde el Sur TV, video, fotografía, live streaming, podcast, servicio de estudio para grabar, espacio creativo, diseño gráfico. Vive la experiencia desde el Sur TV. Para esta noche glamorosa, Camil, estudio de estética y maquillaje. Urbanización La Hacienda, calle 52, AM9 en Guayama. Llámanos al 787-800-9751. Camil, estudio de estética y maquillaje. Servicios estéticos, faciales, corporales y maquillaje para toda ocasión. 787-800-9751. Es hora de una noche de glamour.
School Supply Center and Party Shop, con detalles para tu fiesta de cumpleaños, bodas o aniversarios. Además, souvenirs de Puerto Rico y Guayama, envoltura de regalos, catálogo de materiales de oficina y escolar, y para maestros, material didáctico. School Supply Center and Party Shop, una empresa guayamesa en la calle Calimano frente a la Plaza de Recreo en Guayama. Abierto de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde y sábados hasta las 4 de la tarde. 787-866-6030. Ahora con más espacio y nuevos productos. Deseándoles feliz Navidad y próspero año nuevo. Visítenos en Facebook como Tienda de Cumpleaños. Ediciones Bayoán, Arte y Cultura, casa editorial dedicada a la difusión de la cultura puertorriqueña, brindando los siguientes servicios: curaduría editorial y diagramación de libros, agendas personalizadas públicas o privadas, edición de cuentos en diseños personalizados, restauración digital de fotos o documentos antiguos. Consúltanos o infórmate por www.edicionesbayoán.com o a info@edicionesbayoán.com. Ediciones Bayoán, Arte y Cultura se une a este programa con una aportación para fines culturales y educativos con el lema: quien conoce ama y quien ama respeta y protege. Este viernes en el escenario grande de Romance el Concierto, Cani García. A las 7 de la noche por Romance 92.1 HD3 en el oeste, Caribe 106.5 FM en el este de Puerto Rico y en la zona metropolitana Romance 1520 AM. A las 8 de la noche disfruta también de Romance el Concierto por QBS 870 y Radio Antillas 1130. También por nuestra aplicación AI Network. Los días transcurren y tú siempre conmigo. Si llueve, si truena o si sale el sol, tú siempre me das tu buena energía. Eres música, risa, la voz que pone a pensar. Así es la radio de mi país, siempre a todas con mi gente, que por siempre nos dice: yo estoy contigo al 100. Si quieres celebrar, si en la casa quieres estar, si quieres reír o que te canten la verdad, contigo, contigo, yo estoy contigo al 100. Contigo, contigo, yo estoy contigo al 100. Contigo, contigo, yo estoy contigo al 100. Los 100 años de la radio, Yo estoy contigo al 100. y no hay más nada Yo estoy contigo al 100. pa' que tú lo sepas, Contigo al 100. y donde quiera.
Qué bueno que estás con nosotros en Magazine Cultural, y a los amigos Radio Escucha van a estar muy contentos de escucharte a través del 106.5 FM y también desde estas plataformas digitales. Buenas tardes, Miguel, y bienvenido a Magazine Cultural. Sí, muchos saludos, muy honrado con las palabras que tú has dicho de mí. De hecho, aquí tengo una de las publicaciones mías de arqueología, que es precisamente sobre los hallazgos en Punta Candelero. Es un manual para el estudio de la cultura huecoide y la arqueología que se puede utilizar en el salón de clase. Yo siempre, ¿verdad?, igual que hacía don Ricardo Alegría, trato de que los libros que yo publico, que yo trabajo, puedan ser utilizados en los salones de clase, porque es para educar a nuestros jóvenes, ¿verdad?, nuestros estudiantes en el tema de la arqueología y de las culturas originarias. Así que realmente me siento muy honrado con estar contigo en este programa, y especialmente hoy que celebramos en Puerto Rico, en esta semana, la Semana de la Puertorriqueñidad, que me parece a mí que es importante que se le ha dedicado al tema de la arqueología por primera vez. Sí. Siempre se dedicaba, obviamente, a los bailes folclóricos, a la música típica. A don Ricardo Alegría se le dedicó en una ocasión, pero esta es la primera vez que se le dedica al tema de la arqueología. Claro, me cogen a mí posiblemente porque soy el mayorcito de los arqueólogos de Puerto Rico, el decano de los arqueólogos, si podemos llamarlo así, y quizás me utilizaron a mí, ¿verdad?, como portavoz, y me ha dado una oportunidad de visitar escuelas, universidades y hablar sobre el tema de la arqueología. Qué bueno, y qué mejor oportunidad, Miguel, que, ¿verdad?, para hablar sobre un tema que es fascinante, que es interesantísimo. Desde los primeros grados los niños están, ¿verdad?, en contacto precisamente con esos trabajos de investigación que se han hecho en cuanto al tema de los indígenas. Y yo quisiera que comencemos por ahí precisamente, Miguel, en torno precisamente cuál es la importancia de atender nuestra cultura, pero más que nuestra cultura, de atender nuestra nacionalidad puertorriqueña. Fíjate que a veces se nos olvida que cuando celebramos a veces la puertorriqueñidad, o celebrábamos eso antes, 20, 30 años atrás, comenzamos a celebrar como el comienzo de nuestra historia, la llegada de Colón a nuestras playas, la llegada de los europeos, la conquista europea, figuras como Colón, Ponce de León, etcétera. Pero entonces yo creo que tenemos que poner eso en una justa perspectiva histórica. Cuando llegan los europeos a esta isla, igual que cuando llegan a América y a otras islas del Caribe, ya estas islas estaban pobladas. Aquí había civilizaciones, había culturas, había miles de personas viviendo en esta isla, ¿verdad?, que la llamaban su nación, su país, como fuera, ¿verdad?, que lo llamaban en el término que hasta donde conocemos le decían boriquén. Pero yo creo que nos faltaba ese aspecto de la historia antigua de Puerto Rico, que es lo que suple en cierta medida la investigación arqueológica, porque eran sociedades obviamente que no dejaron nada escrito, no dejaron libros, o como dejaron los españoles, a veces dejaron las crónicas escritas sobre, ¿verdad?, cuando veían las culturas ellos las describían a su mejor entendimiento. Claro. Pero de nuestros indios tenemos muy poco escrito. Algunos indios que pudieron escribir y pudieron, ¿verdad?, dar a conocer su historia. Pero los arqueólogos tenemos una gran responsabilidad, primero de buscar esos lugares donde ellos vivieron, excavarlos, analizarlos y darlos a conocer al país, porque esos son los primeros miles de años de nuestra historia. O sea, nuestra historia comenzó, como yo le digo a mis estudiantes, no hace 500 años. Empezó hace 5.000 años, cuando llegó a Puerto Rico los primeros seres humanos. Cuando llegaron en ese momento, que se estima que fue hace 3.000 años antes de Cristo, más o menos, pues ahí comenzaron la historia real de la nación de Puerto Rico. Así es. Oye, Miguel, tú fuiste uno de los primeros alumnos, ¿verdad?, de don Ricardo Alegría en el Centro de Estudio Avanzado. Creo que tú fuiste de las primeras clases. Sí, no, yo en el 1979, el centro comenzó en el 78, en 1978, yo comencé en el 79 y fue el número, creo que mi tesis de maestría es la número 16, o sea que estoy entre los primeros, ¿verdad? El primero que terminó una tesis con temas arqueológicos fue el arqueólogo Pedro Alvarado, que
que en paz descanse, me falleció hace unos años, de Ponce, de Santa Isabel, y trabajaba en el centro ceremonial de Tíbet. Y creo que yo la segunda es la mía, en términos de mis trabajos en Collores. Vamos a hablar un poquito de la obra de don Ricardo, porque ciertamente hay que traer también a nuestra, ¿verdad?, al tema, la obra de don Ricardo. Don Ricardo hizo una labor extraordinaria, ¿verdad?, en torno a dar a conocer esos primeros hallazgos, esas investigaciones arqueológicas, ¿verdad?, en distintos lugares de Puerto Rico, Cueva de María la Cruz en Loíza, los trabajos en Caguana, en Utuado, entre otros trabajos también arqueológicos. Vamos a hablar un poquito de esa figura, Miguel, porque yo sé que esa figura caló mucho en ti, ¿verdad? Hizo mucho en sentido de dar a conocer ese acervo puertorriqueño cultural que está presente en nosotros. Y claro, ¿cuál es la importancia nuestra hoy día y cómo tú lo ves sobre los trabajos que hizo don Ricardo para los años 40, 50? Mira, yo diría que don Ricardo Alegría fue el estudioso, el investigador que definió, sentó los parámetros de lo que es la cultura puertorriqueña actual, moderna. La cultura es un fenómeno que se desarrolla constantemente, ¿verdad? Tú lo conoces, sí. Que la cultura no es una cosa estática. Sí. El concepto cultural de qué es Puerto Rico y qué somos los puertorriqueños del siglo XVII no es el mismo que después que hay en el siglo XVIII y XIX, tampoco es el mismo de principios del siglo XX. Y eso nos pasa a todos, en todos los países del mundo. Los conceptos culturales van variando, se van enriqueciendo, diría yo, con el tiempo. Y surgen nuevas revisiones de esa definición de lo que es ser puertorriqueño y ser cultura puertorriqueña. Creo que don Ricardo sentó esas bases para la cultura puertorriqueña del siglo XX, precisamente de la segunda mitad del siglo XX. Él estableció, por ejemplo, que la herencia indígena no solamente era una herencia ideal de palabras o de sembrar la yuca o de objetos muy bonitos que había en los museos, sino que era una herencia viva, que había herencia indígena, que había gente que en Puerto Rico eran herederos genéticos, ¿verdad? Tenían herencia genética de nuestros indios, que el indio era parte integral de nuestra identidad, a diferencia de, por ejemplo, muchos de nuestros próceres. Quizás podemos decir que el concepto que tenían de puertorriqueñidad en el siglo XIX y a principios del siglo XX era un concepto de identidad española, hispanófila, que pudiéramos llamar, ¿verdad? Sí. Y se veía con desdén cualquier herencia indígena y cualquier herencia africana. Fíjate que también don Ricardo estudió la herencia africana en Puerto Rico. Su tesis es de la fiesta de Loíza, de Loíza Aldea, y cómo se refleja toda la cuestión religiosa de tradición, en el caso de Loíza, de tradición africana, que se refleja en las costumbres católicas, vamos, que se practicaban en Loíza, con la fiesta de Santiago Apóstol y todas esas cosas. Así que yo creo que él amplió la definición de lo que es puertorriqueño y que ahora estamos cambiándola también. Sí, la afrodescendencia ahora es muy importante. Sí. No era tan importante antes, se veía como algo, pues eso es de los esclavos, de los negros. Eso es de allá. Sí. Pero ahora todos tenemos herencia afrodescendiente, todos tenemos herencia indígena y hemos descubierto partes de esa cultura que no conocíamos, y se lo debemos en grandemente a don Ricardo y a otro grupo de investigadores. No fue tampoco, claro, no fue don Ricardo, hubo otros más, claro. Por ejemplo, Walter Muro Chiesa con las artes populares, con las artesanías, que eran una riqueza grandísima, y la gente veía, por ejemplo, la talla de santos, esos santos espectaculares que hay antiguos ahora y que tienen un gran valor, pues la gente lo veía, esos son unos santos primitivos, esos son unas tallas que no tienen valor. Sin embargo, hasta económico ahora mismo tienen un gran valor, ¿verdad? Claro. Vamos a ver, así que se ha revivido, yo diría, un nuevo concepto de cultura puertorriqueña, y se lo debemos en gran medida a don Ricardo, a los que
lo hemos seguido, ¿verdad? Sí, Después, en los sí. años después. Miguel, ¿cómo tú defines desde tu punto de vista, desde tu óptica, obviamente, ¿verdad? En este siglo XXI, ¿cómo tú defines tú como hombre intelectual, conocedor de nuestra identidad cultural puertorriqueña, cómo tú defines esa identidad actualmente en Puerto Rico? ¿Qué definición tú le darías? No es fácil, ¿verdad? Porque en una oración es muy difícil, pero la identidad puertorriqueña es una identidad, yo diría, cambiante, es una identidad dinámica, una identidad que integra elementos ancestrales de nuestras culturas ancestrales, elementos de culturas europeas, definitivamente, Sí, no solamente españolas, ¿verdad? Que la gente pensaba, no, eso venimos de España. de España. En España, incluso en esa época de la conquista, habían gente del sur de España, de influencia moro, habían judíos, habían gallegos que tenían otra visión, catalanes que tenían otra visión. Sí, Y también tenemos toda la herencia africana, que siempre la vemos como sencillamente la herencia de los esclavos. En Puerto Rico, la población puertorriqueña mayormente negra no era esclava, ¿verdad? Y fueron los que participaron, que por eso es que se ha revivido, ¿verdad? La figura de personas como José Campeche, correcto. como el corsario puertorriqueño Miguel Enrique, una serie de personas negras o mulatas, ¿verdad? Que De hecho, era también término se usaba. hay que añadir a esa lista Celestina Cordero Molina, Cordero, que se Rafael conocía al Cordero. hermano, Exacto. al maestro Rafael Cordero, porque también es interesante que en ese rescate de cultura puertorriqueña hemos rescatado también, estamos en proceso de rescatar la participación de las mujeres. Fíjate que en la historia de Puerto Rico, en la historia cultural, no vemos mujeres. Decía, ¿pero qué pasa? ¿Y qué hacían las mujeres? Lo que pasa es que están ocultas, están, ¿verdad? Como estamos, ayer hablaba con un grupo de amigas y amigos, que muchas veces las mujeres están ocultas, dicen la mujer de fulano. Entonces, posiblemente esa, como la hermana del maestro Rafael, Sí. y ahora sabemos el nombre de ella y sabemos lo importante que fue como maestra a fines del siglo XVIII y principios del XIX. Sí. Y tiene que haber habido, por ejemplo, pintoras, artistas, escritoras, luchadoras de la libertad, líderes de mujeres esclavas que lucharon contra la esclavitud también, pero que conocemos casi siempre los varones, porque era la época, ¿verdad? Y ahora nos ha tocado, y a muchas mujeres, ese rescate de la figura femenina a través de toda la historia, desde la época indígena hasta acá. Miguel, yo quisiera leer un momentito por aquí parte de de un artículo que tú publicaras en esta semana en el periódico El Nuevo Día, ¿verdad? Para que nuestra gente más o menos y tú nos pudieras abordar un poco sobre el asunto. Nos dices por aquí, la fiesta de la puertorriqueñidad se ha convertido en un gran acontecimiento en nuestro sistema escolar que también se hace extensiva a todo el país. En el pasado dedicábamos la semana a destacar el llamado descubrimiento de Puerto Rico y la controversial figura de Cristóbal Colón. Hoy, sin embargo, reconocemos la grandeza de nuestra cultura de toda su diversidad de manifestaciones, el arte, la historia, la literatura, el criollismo, la música, las artesanías, la herencia afrocaribeña, la arqueología y la herencia indígena. Y es que ese fuerte sentimiento que llamamos puertorriqueñidad se ha convertido en un proceso dinámico y creativo, en constante desarrollo que vamos enriqueciendo con nuevos elementos a través del tiempo. En las pasadas décadas la arqueología en Puerto Rico ha tenido grandes avances. Nuevos yacimientos han sido descubiertos y excavados, confirmando sin lugar a duda la presencia humana en nuestro territorio isleño. Tiene una antigüedad que supera los 5.000 años de historia antes del presente. En el desarrollo tecnológico y artesanal de antiguas sociedades que vivieron en lugares como Punta Candelero en Humacao, demuestra un grado de sofisticación y complejidad cultural jamás imaginado. Además, la arqueología moderna permite reconstruir científicamente una gran diversidad de prácticas agrícolas y patrones de alimentación, así como la identificación de redes de intercambio de productos y materias primas entre las islas del Caribe y lugares muy distantes en el continente americano.
de enorme importancia han sido los estudios relativos a la sobrevivencia indígena y su amplia presencia genética en la actual población puertorriqueña. Se han creado también en Puerto Rico programas académicos especializados dirigidos a la preparación de nuevos profesionales en el campo de la arqueología. Miguel, tú has estado durante toda esta semana recorriendo, ¿verdad?, la isla, visitando algunas escuelas que te han invitado, que obviamente no va a ser solamente hasta el día de hoy, sino seguirá también hasta el mes de diciembre, las visitas a las escuelas. ¿Cuál ha sido o cuál fue la reacción de estos estudiantes que te escuchaban a ti hablar, ¿verdad?, sobre toda esta cuestión, explicar lo que ha sido la arqueología, lo que ha representado, a través de la historia, por supuesto, las culturas precedentes a las nuestras? Fíjate que yo encontré algo que me sorprendió. Primero, un gran interés en el tema. Pensaba que muchos de los estudiantes que yo iba a hablar, de que le he hablado ya como a más de 10 o 12 escuelas, y de hecho tengo ya escuelas que voy a visitar no solamente en diciembre, en enero y febrero. Qué bien. Me han seguido llamando. Y yo dije, aunque no sea el día de la puertorriqueñidad, Claro. Vamos, yo voy y les hablo Es sobre el tema, Es ¿verdad? un tema de todo el año, todo el tiempo. De todo el año. Sí. Entonces, el desconocimiento es uno de los factores, pero mucho interés. También tengo que decirle que lo he comentado siempre, el apoyo, el interés que demuestran los maestros y las maestras de Puerto Rico, especialmente de estudios sociales y de historia, en el tema de promover entre sus estudiantes esos conocimientos. Y ellos se entusiasman, han hecho proyectos, y han hecho en los patios como unas cajas, como excavando con unas palitas de tierra, que se han vestido de arqueólogos, querían que yo fuera vestido de arqueólogo. Yo dije, bueno, pero los arqueólogos tradicionales que se ven en las películas, pues tienen unos cascos y unas cosas así como estoy ahora yo, ¿verdad? Como unos chalecos. Pero ahora los arqueólogos modernos pues, visten como cualquiera otro, ya pueden vestir hasta como Bad Bunny, y son arqueólogos, porque estamos en otra época, ¿verdad? Hay muchos arqueólogos ahora que son muchas arqueólogas. Antes solamente, mayormente eran varones, ahora hay mujeres en el campo de arqueología. Y yo creo que ese interés, muchos me han dicho, ¿verdad?, de que le interesaba, que no se sabía que eso se podía estudiar. Los niños y adolescentes de escuela elemental, de escuela intermedia, y que les he hablado que sí, que se puede estudiar, que es una carrera, al igual que cualquier carrera profesional, ¿verdad? Fíjate que se ha generado un interés, ¿verdad?, particular en nuestros estudiantes de escuelas primarias en Puerto Rico, pero que también a nivel universitario sí ha habido un interés extraordinario en estudiar precisamente estas culturas, ¿verdad?, precedentes a las nuestras, por la riqueza, por la variedad de todo lo que nosotros hemos encontrado y estudiado a lo largo del tiempo sobre esta cultura. Oye, Miguel, vamos a hablar un poco de tu investigación en Punta Candelero. Punta Candelero, allá para los años 90, ¿correcto? Los años 90, finales de los 80, principios de los 90. ¿Cómo surgió la idea de excavar allí Punta Candelero? Para aquellos que no sepan dónde es Punta Candelero, pues Punta Candelero es Palmas del Mar, ¿verdad? La región de Palmas del Mar hoy día, casi en Humacao. En Humacao. ¿Cómo te dio con investigar esa región? ¿Qué pistas te llevó a Punta Candelero? La arqueología tiene muchas sorpresas. Esa es una de las cosas interesantes que de momento llega a mi... Yo era profesor de la Universidad del Turabo, y me llegan unos estudiantes del área de un barrio Bonavista, creo que es cerca de Humacao, pero colinda con Palmas del Mar. Con Palmas del Mar, correcto. Dice, ay, profesor, se ha corrido la voz en Palmas y allí en mi barrio, que en el sitio de Punta Candelero estaban pasando unas máquinas para construir un hotel nuevo, y de momento han desenterrado unos huesos de animales o de personas que no se sabe, ¿verdad?, qué son, y que están pasando las máquinas bien rápido para que no
le dé tiempo a nadie a informarlo y parar el proyecto, ¿verdad? Sí. Contra, ¿cómo va a ser? Y yo traté de llamar a las autoridades de Palmas del Mar. Yo, no, aquí no hemos encontrado nada, esos son rumores, etcétera. Pero me dio con un compañero arqueólogo, Jeff Walker, creo que fue, que nos fuimos a la playa y nos vestimos como de turistas, ¿verdad? Como si estuviéramos allí en Palma, ¿verdad? En la playa, y nos metimos al sitio donde estaban pasando las máquinas. Efectivamente vimos pedazos de cerámica, huesos humanos y todo, y formamos un hulabalú ahí en la prensa y llamamos a los periodistas y pararon el proyecto. Y yo por lo menos, fíjate que ese sitio no se conocía que existía, como pasa todavía, ¿verdad? Yo les explico a los estudiantes que todavía se pueden encontrar sitios así en un lugar que de momento van a pasar una máquina y aparece un sitio arqueológico de la cultura huecoide, que es una cultura más antigua que la saladoide, con mayor riqueza de artefactos. Ahí encontramos objetos que venían, las materias primas venían de Sudamérica, de Brasil, de Colombia. Era un lugar importante en el cruce de intercambios comerciales en el Caribe en esa época. School Supply Center and Party Shop, con detalles para tu fiesta de cumpleaños, bodas o aniversarios. Además, souvenirs de Puerto Rico y Guayama, envoltura de regalos, catálogo de materiales de oficina y escolar, y para maestros, material didáctico. School Supply Center and Party Shop, una empresa guayamesa en la calle Calimano frente a la Plaza de Recreo en Guayama. Abierto de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde y sábados hasta las 4 de la tarde. 787-866-6030. Ahora con más espacio y nuevos productos. Deseándoles feliz Navidad y próspero año nuevo. Visítenos en Facebook como Tienda de Cumpleaños. Ediciones Bayoán, Arte y Cultura, casa editorial dedicada a la difusión de la cultura puertorriqueña, brindando los siguientes servicios: curaduría editorial y diagramación de libros, agendas personalizadas públicas o privadas, edición de cuentos en diseños personalizados, restauración digital de fotos o documentos antiguos. Consúltanos o infórmate por www.edicionesbayoán.com o a info@edicionesbayoán.com. Ediciones Bayoán, Arte y Cultura se une a este programa con una aportación para fines culturales y educativos con el lema: quien conoce ama y quien ama respeta y protege. Este viernes en el escenario grande de Romance el Concierto, Cani García. A las 7 de la noche por Romance 92.1 HD3 en el oeste, Caribe 106.5 FM en el este de Puerto Rico y en la zona metropolitana Romance 1520 AM. A las 8 de la noche disfruta también de Romance el Concierto por QBS 870 y Radio Antillas 1130. También por nuestra aplicación AI Network. Bueno, y hasta aquí nuestro programa del día de hoy de Magazine Cultural, edición de hoy viernes 6 de enero de 2023. A nombre de Carla Michelle Betancourt, de este servidor Alexis Tirado Rivera, del director técnico José León, les deseamos que pasen todos una feliz noche de Reyes. Lo próximo, Romance el Concierto con Alan Corales. Que lo disfruten. Buenas noches, buen fin de semana.